El día miércoles pasado ha sido casi una de las, fue la última reunión del año, ¿no? Y allí estuvimos hablando acerca de la bendición de Dios. Y citábamos aquel pasaje donde Dios le había dado a Moisés una bendición para que él pueda dar al pueblo a través de su sacerdote Aarón. Y esta bendición está escrita en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, y decía así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Debemos entender que la mayor bendición que nosotros tenemos como hombres es poder tener una relación con Dios. No hay mayor bendición que eso. No es el dinero, no es las propiedades, no es la cantidad de trabajo que usted tiene, aún ni la cantidad de hijos o tantas otras cosas que podemos tener que también son una bendición. Pero la mayor bendición que el hombre puede tener es poder tener una relación con Dios, caminar con Él y que su presencia le acompañe. Esa es la mayor bendición. Y si quieres proponerte algo en este año, que sea esa tu deseo, que ese sea tu fin y que de todas maneras puedas buscar a Dios. La idea principal de Dios, aún desde el principio, siempre fue bendecir. Nosotros vemos que la vida, que el mundo, que la tierra, que todo se hizo difícil, pero no fue por causa de Dios, sino que fue por la misma causa de Adán, que a causa de su pecado entró la maldición. Entonces, allí para conseguir la bendición hay una gran lucha siempre contra la maldición. Entonces, aún así Dios fue buscando la manera de bendecir al hombre a través de hombres, a través de familias y aún después a través de Jesucristo hacia toda la humanidad. En Génesis, el capítulo 12, versículos 2 y 3, allí Dios le habla a Abraham y comenzaba bendiciendo la vida de Abraham. Y dice así en los primeros capítulos de este Génesis, en el 12 principalmente, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mira, a un hombre de casi 100 años, Dios le decía que ibas a tener una nación grande, que iba a tener hijos. Era casi imposible pensar esto, pero para Dios no hay nada imposible. De hecho, Dios hizo de este hombre una nación muy grande. Una nación que hoy está en todo el mundo y es una nación bendita. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y no solamente eso, no es para que él pueda inflarse y decir lo que soy yo, sino que y serás de bendición. Cuando Dios te bendice, no es para que tú te jactes, no es para que tú pisotees a otro, no es para que tú te florees con lo que tienes, sino que es para bendecir aún a otros. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahora, había aquí otra profecía dando a entender que la mayor bendición del mundo, ese mismo Dios iba a estar en su pueblo, ese mismo Dios iba a estar en el mundo, y era Jesucristo. Dice: y serán benditas en ti, o sea, de tu descendencia, todas las familias de la tierra, hablando de Jesucristo. Amén. Desde este momento ya era profetizada esta mayor bendición. Jesucristo en el mundo, Jesucristo caminando en la tierra, Jesucristo
en nuestras vidas, Jesucristo, en nuestras familias, y esa es la bendición. Un poquito más adelante encontramos a Moisés. Moisés estaba allí, había sido enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y este pueblo era duro y Moisés entendía que esta tarea era muy dura también, era difícil, que solo no lo podía hacer, que sin la presencia de Dios no lo podía hacer. Y aún había hecho una oración en un momento tan importante, diciéndole a Dios que si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Yo no voy a ningún lugar sin tu presencia. Y si tú no estás, yo nada puedo hacer si tú no me acompañes. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 33. Y desde el versículo 12 vamos a leer. Un poquito antes, Dios le había dicho a Moisés: mi ángel irá contigo. Y fue como si le dijese: yo no voy a ir, pero voy a mandar un representante. Vistieron de luto y Dios le dice después: si tu presencia no viene, yo no quiero ir. No quiero menos que tu presencia, no quiero un representante, no quiero un ángel. Y leamos, dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios prometiendo. Y Moisés allí, haciendo una de las oraciones quizás más importantes, y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que conocerlo a él era la forma, conocerlo a él era el camino, y no había otro camino. Si él no iba, el camino iba a ser errado. Si la presencia de Dios no estaba con ellos, iba a ser en vano ir al desierto, al lugar donde Moisés ya conocía. Moisés ya había pasado 40 años por ese desierto, lo conocía muy bien. Y sabía: si tú no vienes, yo no puedo hacer nada. Y además no quiero ir si tú no vienes. Esta era una oración tan real, tan sincera. Salía del corazón de Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No quiero ir, no puedo ir, no voy a empezar esta travesía sin ti, no voy a comenzar este nuevo camino sin ti. No quiero comenzar esta nueva temporada en mi vida sin ti. Y quizás comenzando estos primeros días del año, no voy a empezar este año sin ti. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu propuesta a Dios? Es ahí cuando realmente podemos comenzar. Antes no tiene sentido. Y es ahí cuando tú comienzas con Dios, cuando miras para atrás y ves que lo anterior se vuelve banal, se vuelve sin sentido. Antes no tenía sentido mi vida, pero ahora que tú estás, todo tiene sentido. Ahora veo un camino marcado, hay esperanzas y hay un final. Cuando Dios va contigo es cuando realmente vives.
antes estabas muerto. Allí tienes un futuro y estar con Él es la verdadera y real bendición. Podemos ir también a la vida de Jacob. Jacob era un hombre que lo tenía todo. Tenía todas las posesiones que quería, pero había algo que él no tenía paz. Ya se había peleado con su suegro, ya se había peleado con su hermano. Es más, había traicionado quizás a tanta gente. Le sobraba el dinero, tenía animales, ganado, y era muy rico. Es más, hasta tenía una gran familia. Todo lo que hacía le salía bien. Era muy rico en posesiones. Pero había algo que le faltaba y era paz. Recuerda que la bendición que Dios da, dice, y ponga en ti paz. A Jacob le faltaba la paz. Y Dios lo mandó, ve a encontrarte con tu hermano. Él sabía que el encuentro con el hermano iba a ser su muerte, porque él estaba enojado con su hermano y por la misericordia de Dios no lo mató en ese encuentro. Sabemos que el sello de la bendición de Dios es paz, ¿sabes? Y tú te das cuenta que la bendición de Dios es la paz, porque tú puedes o tener poco y casi nada, pero estar en paz. Como también puedes tener lo justo y aún puedes tener mucho. Y la paz es lo que te llena. No te llenan los pesos, los dólares, las posesiones. Es más, posiblemente sean un dolor de cabeza, posesiones. Antes de que su vida esté completa, necesitaba estar en paz con su hermano. Y sabes, tuvo que comenzar de nuevo a causa de esto. Y vayamos a Génesis, volvamos al capítulo 32. Allí donde Jacob se encuentra con Dios. Allí donde Jacob tuvo una noche de oración, de clamor, de lucha. Uno de los momentos más oscuros de su vida, pero aún de mayor bendición, porque hacía un corte en su vida y se había propuesto: de aquí en adelante yo no puedo seguir si tú no me bendices. De aquí en adelante yo no puedo seguir si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo. Yo no quiero salir, yo no puedo salir de acá. Y allí estaba Jacob yendo al encuentro con su hermano, llevando todas sus posesiones, su familia, y tenía que tomar una decisión. Y comenzamos leyendo desde el versículo 22, Génesis 32, 22. Y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Se separó de sus bienes, de sus posesiones, de su familia, y quedó él allí solo. Dice, y se quedó, 24, y se quedó Jacob solo. No era necesario estar en compañía de nadie, ni que nadie le esté alentando, ni que nadie lo esté obligando. Debía tomar la decisión más importante de su vida. Debía tomar la decisión que iba a marcar un antes y un después. Debía tomar la decisión que iba a ser la mayor bendición para su vida. No iba a ser fácil. Iba a tener que rendir su ego, humillarse, luchar, orar, clamar, buscar hasta que algo suceda. Dice versículo 24: y se quedó Jacob solo y luchó con un varón
hasta que rayaba el alba. Toda la noche había estado luchando, clamando. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Quién era este varón con el que él luchaba? Si no era Dios mismo. Dios mismo, que viendo aún la insistencia de Jacob, dijo: no puedo contigo porque tú realmente quieres un cambio. Tú realmente quieres esa bendición. Tú realmente estás dispuesto a cambiar y a caminar conmigo. Dice que luchando tocó el sitio de su encaje en su muslo. Y versículo 27, y el varón le dijo, 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Alguna vez has orado de tal manera que has movido a Dios a misericordia? ¿Has orado de tal manera que Dios mismo tuvo que decir: si no le bendigo, no va a dejar de clamar? ¿Has orado de tal manera que dice que Dios quizás iba a decir: se va a deshidratar si no le bendigo? Pero sabes, es también la oración que Dios quiere escuchar. Es esa decisión que uno dice: si tú no estás conmigo, si tu presencia no ha de venir conmigo, no puedo seguir, no puedo ir a ningún lugar. Señor, si tú no vas conmigo, decía Jacob, yo sé que allá adelante está mi hermano que me va a matar y es solamente tu misericordia la que me puede salvar. Versículo 27, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Qué es Jacob? Engañador, traidor. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. De tal manera, acercarnos a Dios en sinceridad, en firmeza, con un clamor. Decir: Señor, si tú no me bendices, si tú no me muestras el camino, yo no puedo seguir. Solo no puedo seguir. Ni siquiera a medias no puedo seguir. No puedo servir a Dios, dos dioses, te necesito a ti. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado el Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo Jacob, engañador, sino que ahora le había dado regalos a su hermano, había cambiado su manera de pensar. Ahora se llamaba Israel. Su nombre de traidor había cambiado. ¿No fue la misma oración que hizo Moisés? ¿No fue esa misma oración que después Moisés hace? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Se había empecinado en no dejar ir al ángel de Dios hasta que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Nuestras oraciones pasaron a ser de oraciones fervientes. A ser: Señor, necesito para comer hoy, ayúdame a pagar la luz, guárdame. Y gracias por la vida. Y allí terminan. Dios, ese Dios que cambia las vidas, ese Dios que quiere bendecirnos, pasó a ser un niñito demandado. Un pedido ya. Casi un delivery. Y eso no quiere Dios.
quiere quedarse, quiere morar, quiere habitar con nosotros, transformar nuestras vidas y que en nosotros haya esa decisión que hubo en Jacob, en Moisés: si tú no me bendices, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no te dejo, yo no me voy de acá, yo no puedo más como estoy yendo, no puedo más, necesito un cambio, necesito un camino. A pesar de que lo tengo todo, me falta algo, y ese algo eres tú. No te dejo si no me bendices, no te dejo si no vas conmigo. No voy a dejar de orar hasta que me cambies, hasta que me enseñes, hasta que me salves, hasta que me bendigas. Debemos reconocer que el punto cero de la historia es Dios. Sin Dios no hay comienzo, nada comienza sin Él. ¿Por qué creeríamos que nuestras vidas serían bendecidas sin Él? El hombre no es bendecido sin Dios. Porque creemos que nuestros proyectos son bendecidos sin Dios. No son bendecidos sin Dios. San Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En él, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesucristo, de la palabra. Escuche versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué crees que vas a inventar tú si Él ya lo hizo todo? Él es el principio, Él es el creador, Él es la creación. Él es el antes, el durante y el después. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese Dios que hizo todas las cosas es el Dios que quiere estar contigo. Es el Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú puedas ser salvo, para que la bendición esté en tu vida. Intentamos quitarlo de nuestras vidas, quitarlos de nuestra ecuación que se llama familia, que se llama vida, que se llama trabajo. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién creó a Dios? Y nosotros nos ponemos contentos porque nos sale un huevo frito a veces. Dios creó todo lo que tú ves. Es un Dios tan alto, tan grande, tan sublime, y que se acerca a tu vida y a mi vida. La única bendición es Él. No existe un principio sin Dios. Él es el principio. No existe un camino sin Él. No existe salvación y vida eterna sin Él. No existe. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Preferimos tomarnos de la mano de un político, preferimos tomarnos de la mano de una empresa, de esperanzas vanas, no sé, o preferimos tomarnos de la mano de Dios. No hay nada sin Él, ni antes, ni durante, ni después. Y aún esto me recuerda los discípulos de Jesús que habían estado con Él, que habían caminado con Jesús, y de pronto su líder crucificado. Ese Dios que era Jesús, que era el Mesías, que ellos habían reconocido, que Jesús le dijo: ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Ahora lo veían crucificado. Todo se terminó. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? No entendían nada de lo que estaba pasando.
Sus vidas estaban frustradas, todos sus planes, sus esperanzas, las promesas de Dios parecían frustradas. Todo el tiempo que habían estado con Él parecía en vano. Perdimos hasta nuestros trabajos por seguir a Dios, a Jesús. Perdimos nuestros trabajos allí en la pesca, en el gobierno, en todo lo que hacíamos. Y ahora, sin el pan y sin la torta, podríamos decir, Jesús estaba crucificado. Parecía el mayor fracaso. No encontraban el sentido a las cosas. Muchos de ellos decidieron volver a sus trabajos naturales. A Pedro lo vemos que fue a pescar nuevamente. A ver, ¿cómo era que Jesús decía? Tirar las redes para acá, para la derecha, para la izquierda. A ver, ¿para dónde vamos a sacar más peces? Pero todo iba a tener un nuevo comienzo. Todo iba a estar marcado y cargado de oraciones, de súplicas. No hay algo que podamos conseguir si no oramos, si no clamamos. Dios iba a enviar al Espíritu Santo que iba a marcar sus vidas y ese comienzo iba a ser tan poderoso que iban a transformar lo que restaba del mundo. Recuerden que había empezado hablando de Dios. Después hablé de Jesucristo, pero ahora hablando del Espíritu Santo, es el mismo Dios. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo que está con nosotros. Este mismo Jesús mandó a ellos que esperen, vayan, oren y esperen la promesa del Espíritu Santo y serán investidos. Dios les daría, conferiría esa dignidad, ese honor, serían revestidos de ese Espíritu Santo, de un poder de lo alto que le daría las fuerzas para comenzar. No es lo mismo que Dios le decía, que Moisés le decía a Dios: si tu presencia no va conmigo, nada podemos hacer. Nuevamente sabían que sin Dios nada podían hacer. Que sus vidas iban a ser marcadas por el Espíritu Santo, que estaría en ellos y que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. Se habían juntado allí en ese lugar alto. Y yo creo que no se juntaron a llorar las penas. Ay, Jesús, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando Jesús? Ay, qué lindo era. Y ahora mira nosotros todos juntos, amontonados acá, viendo quién nos va a dar de comer. No, yo calculo que se pusieron a orar y decir: Señor, creemos en la promesa y sabemos que no podemos comenzar sin tu Espíritu Santo. No podemos ni comenzar el año si no somos llenos del Espíritu Santo, llenos de ese poder, investidos de ese poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo que iban a hacer que sean unos verdaderos cristianos, que sean aquellos que puedan llevar esa palabra de Dios con poder, era el Espíritu Santo, ser llenos de Él. Verdaderos hijos de Dios, bendición estaba sobre sus vidas. Y saben, no había bendición de dinero sobre ellos. Murieron por la causa de Cristo. Sufrieron por la causa de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos relata un poquito más esta historia. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, manifestaciones del Espíritu Santo, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Se dieron cuenta que a través de todos los tiempos el hombre acercándose a Dios y rogándole, si tú no vienes, si tu presencia no me acompañe, no puedo seguir? No me saques, te necesito. ¿Cuál es tu oración? Y así comenzaron estos discípulos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu oración? Señor, yo quiero tus manos nada más. Señor, quiero los panes y los peces. Te quiero a ti, porque sé que tú eres el dador de toda la bendición. Esa bendición que es paz, esa bendición que es alegría, esa bendición que es ser plenos, completos. Como les decía, shalom significa paz, que viene del verbo shalom, que es ser completos. La paz de Dios es la que completa nuestras vidas. Te necesito, Señor. Te invito a que cierres tus ojos y quizás comiences aún desde hoy esa oración que diga: Señor, si tu presencia no me acompaña, si tu presencia no va conmigo, no sirve de nada iniciar el año, no sirve de nada iniciar en mis trabajos, en mis estudios. Señor, reconozco que solamente tú eres aquel dador de los matrimonios, los noviazgos. Señor, tú eres el aire que respiramos, tú eres nuestro principio también. ¿Qué otra cosa quiero sino solamente a ti? Señor, si tu presencia no me acompañes, no me saques. O quizás, Señor, nos ponemos a clamar y a clamar y a clamar, a decir: hasta que no me bendigas, yo no me voy de este lugar, aún como lo hicieron tus discípulos, hasta que fueron investidos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. Señor, si tu presencia no nos acompaña, nada podemos hacer. Señor Jesús, te ruego, tenga misericordia de nosotros. Señor, necesitamos de tu bendición, esa bendición que es paz y que trae todo lo que tú tienes. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, necesitamos que nuestras vidas estén llenas de ti, nuestras actividades estén llenas de ti. Necesitamos, Señor, que este templo sea lleno de ti. Este templo que es nuestra carne, este lugar, Señor, donde nos reunimos, aún tu presencia sea manifiesta. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, te necesitamos. Sí, Señor Jesús. Sí, levanta tu voz, levanta un clamor, levanta una oración. Pídele a Dios que llene tu vida, pídele a Dios que sea quien va contigo, pídele a Dios que sea quien camina contigo, pídele a Dios que sea el que marca tu vida, pídele a Dios que sea el comienzo, el principio. Sí, Señor Jesús.
Si tú no vas conmigo, no nos saques. Si tu presencia no nos acompaña, Señor, los tiempos son cada vez más duros, más difíciles. Necesitamos ser llenos de ti. Señor, ¿qué somos sin ti? ¿Qué somos sin tu Espíritu Santo? Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Yo te necesito.